Ah, no, pues a ver. No, pues tan sabiondos, ¿no? ¿Frente a qué? Frente al espejo. ¿Saben que estamos desarrollando expositivamente una carta? ¿La de quién? No exactamente. Estamos desarrollando es la carta de el apóstol Pedro, ¿no? Primera de Pedro, no la de... No, esa no, que esperamos realmente verlo en los estudios también, ¿no? Muy bien. Estamos desarrollando, qué ventaneo tan bravo, ¿no, hermanos? Aquí no se escapa nadie, ¿no? Pero bueno, la palabra también enseña, hermano, que si algunos se resisten a entrar, hay que forzarlos a entrar. Muy bien. La primera carta del apóstol, ¿qué? Pedro. Voy a hacer una pregunta hoy. ¿Alguien viene con algún tipo de aflicción, angustia o necesidad? ¿Ninguno? Yo le levanto la mano, yo sí, a ver, pastor. Yo voy a hacer de cuenta que el pastor preguntó eso, yo voy a decir, yo pastor, yo. ¿Alguien viene con algún tipo de necesidad, aflicción, angustia? Sí. Yo les voy a colaborar, yo soy el primero. ¿Sabe por qué estoy acá? La verdad, porque siempre, hermanos santos de Dios, me voy a considerar un necesitado, pero un necesitado de Dios. Amén. Aparte de las aflicciones, las angustias y otras situaciones que se presentan, ¿no? Bueno es acudir al Señor porque en Él están las respuestas. Él tiene la respuesta, hermano. Pero la respuesta se da a través de su. Así que vamos a acudir ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿cierto? Como enseñaron en algún momento cuando alguien decía, esto es, ¿te alabamos? ¿No? ¿No hacían así? Pues ¿por qué dejar de hacerlo, por ejemplo, en este tiempo? ¿Por qué no honramos su palabra, hermanos? Este púlpito se diseñó y tiene como objetivo lo siguiente: exaltar la palabra de Dios, glorificar el nombre de Dios y honrar su iglesia. ¿Sabes cómo se honra la iglesia? Acudiendo a las escrituras. Hoy se desdora la iglesia porque cualquiera dice balbucerías, chabacanerías, tonteras y todo tipo de palabreja barata, y no se acude a la palabra de Dios. Así que vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Oiga, apenas vamos en el capítulo 1. Capítulo 1, esperaría con el favor de Dios también desarrollar, cómo no, si el Señor a bien tuviese, Filipenses, que sería otra carta hermosa para la iglesia y para nosotros. Por ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. ¿Sí? Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, ¿cómo empieza el texto? Bien, por tanto es un término de, ¿quién me dice? Por tanto es un, o me dicen o no respondo. Ay, verdad que esto queda grabado, ¿no? Me dijeron, pastor, no vuelva a decir esas palabras, no amenace el auditorio, no lo amedrante, que lo saca corriendo, pastor. No lo saqué corriendo. Por tanto es un término de ¿qué? ¿De qué? De conclusión, hermanos. ¿Quién dijo aquí término de contraste para hacer de él un contraste? Muy bien. ¿Es un término de qué? Vamos a ver entonces qué está concluyendo el apóstol Pedro para continuar, ¿no? Con ese por tanto como un conector para que sus lectores pudiesen entender y comprender lo que sigue a continuación del mensaje del versículo 13 al 17. Solamente vamos a abordar estos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea. Yo quisiera, por favor, si usted a bien tiene, buenamente, voluntaria, piadosa, amable, noble, educada, honrosamente, que subrayara la frase
Jesucristo sea manifestado. Porque va a ser tema, es nuestro tema ciertamente. Cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otra vez. Sino es un término de ¿qué? Ahora sí, de contraste. ¿Qué está contrastando? Lo anterior, ¿no? ¿Qué es lo anterior? Que antes estábamos en una ignorancia. Pero a partir de ese sino, que es término de contraste, dice, como aquel que nos llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dicen algunas formas de vivir, en algunas áreas de vivir, como dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean medianamente santos. Ahí solamente hay un imperativo, ¿no? Sed. ¿Y qué dice a continuación de ese imperativo? ¿Qué dice? Santos. O se es, está diciendo. Sed santos, y ya vamos a ver qué significa, ¿no? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, como dice ahí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy bien, santos de Dios. Una introducción compuesta de dos partes. La primera parte tiene que ver con una reseña. La reseña tiene que ver inicialmente con el tiempo en el que se escribió la carta del apóstol Pedro. ¿Lo recuerdan? Julio del 64. Emperador Nerón, y no exactamente Nerón Navarrete. No, Nerón, este emperador malvado y cruel, que corre un día a sus cortinas, ve que Roma está como fea, y dice, necesitamos un plan de ordenamiento territorial, quemen toda Roma. Emperador, ¿y cómo la van a quemar? Con todo lo que hay. Y a partir de ahí se acusa a los cristianos de que fueron ellos los causantes de todo esto. Y empieza la persecución más brutal como nunca antes se había visto. Tanto que cuando atrapaban y tomaban preso uno que decía ser cristiano, seguidor de Cristo, lo ungían, y no exactamente como se unge hoy en aquellos templetes, lo ungían con cera y lo envolvían en seda, lo empalaban y le prendían fuego. Era una forma en la que Nerón podía alumbrar sus jardines en sus festividades. Esa es más o menos como el contexto en el que se está moviendo, ¿no? Y la situación que están viviendo los cristianos. Entonces, en esa época la persecución sí era por ser seguidor ¿de quién? De Cristo. Y las aflicciones y todo tipo de situaciones era por ser seguidor de Cristo. Pedro entonces escribe una carta a los hermanos y les dice, hermanos, ustedes han sido ¿qué? Capítulo 1, en el versículo 1, ustedes han sido ¿qué? Elegidos, ¿cierto? Voy a hacer el resumen rápido. Les dice, ustedes han sido elegidos, amados santos de Dios. Claro, expatriados. Les está diciendo, ustedes son extranjeros, hermanos. ¿Qué significa expatriado? Extranjero. Les está diciendo, hermanos, como han sido elegidos como extranjeros, extranjeros significa, ustedes no son de esta tierra. ¿Ustedes son de dónde? Del cielo. Eso significa expatriados. Y dice, y sigue el apóstol Pedro. Ahora dice, de la dispersión, cuando menciona dispersión, habla diáspora. Diáspora significa que todos los hermanos no era que hubiesen salido huyendo cobardemente para todos lados. No, es que cada hermano y cada persona, cada lugar que él menciona, allí había cada persona predicando ¿qué? El evangelio. No fue que salieron corriendo como estos animales que saltan cuando se hunde el barco. Déjelo para su pensamiento. Muy bien. Después les dice a ellos, ¿cómo les dice? Elegidos. ¿Cómo les llama? Elegidos. ¿Según qué? El conocimiento de Dios. O sea, les dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros hemos sido elegidos, ustedes han sido elegidos según la presciencia. ¿Saben qué significa presciencia? El conocimiento de Dios por toda la eternidad. Eso significa presciencia.
Alguien dijo, pastor, pues que no entendí aquí el término presencia. Presencia. No, es que hermana, ahí no dice presencia, ahí dice presciencia. Y lamentablemente muchos no saben explicar presciencia. Y continúa el apóstol Pedro diciendo, ahora bien, si digo Pablo me excusan, por favor. Sí, siempre tengo a Pablo, pero es Pedro. Y después dice, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? En santificación, ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo para que Él siga haciendo la obra en nosotros. Y tenemos una garantía, la sangre de Jesucristo. Y después les dice, y él con el anhelo en esta doxología, en este saludo, les dice, gracia y paz sean multiplicadas. Más adelante les dice, ¿sabes qué? Ustedes también, en ustedes y en mí hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza, Pedro? Que Cristo resucitó entre los muertos. Dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, si nosotros no creyésemos en la resurrección, o si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra religión y seríamos dignos de conmiseración, o sea, de lástima. ¿Sabe por qué no somos dignos de lástima? Porque Cristo resucitó. Amén. Dicho esto, entonces el apóstol aborda un tema bien especial a partir del versículo 13. Ya cuando habla de resurrección de Jesucristo de entre los muertos, después dice el apóstol Pablo en el versículo 13, Jesucristo sea manifestado. O sea que el tema central aquí, y esto para que desarrollemos ciertamente frente al espejo, es que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Me hice entender, hermanos? Bien, dicho esto y habiendo hecho así una reseña muy rápida, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te estás preparando para esa segunda venida? ¿Ah? Jesús, buenos días, bienvenido, sigue. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo te estás preparando para su segunda venida? Porque va a haber una segunda venida. ¿Cómo te estás preparando? Si tal vez acudiendo un poco a la imaginación, él entrase por esa puerta, ¿cuáles serían tus respuestas? ¿Qué reflejo de cristiano irradiarías? Podrías decir, bien, buen, siervo, fiel. ¿Podría decir eso? O la otra, que es la frase para mí más escalofriante de toda la Biblia. No los conozco. ¿Cómo te estás preparando para su segunda venida? ¿Qué reflejas como cristiano? Ahora bien, amados santos de Dios, ¿cuál es el fruto que das como cristiano? ¿Qué reflejas como cristiano? Y por eso el tema de hoy, frente al espejo. Creo firmemente, amados santos de Dios, que hay varios elementos que no mienten cuando se trata de que uno sea medido o probado. ¿Cierto? Porque el creyente debe ser medido y probado, ¿o no? Sí lo había mencionado antes el apóstol Pedro cuando dijo, ustedes van a pasar por cierto tiempo de ¿qué? De aflicción, ¿o no? Lo mencionó antes, hace 8 días lo tocamos, las pruebas, ¿lo recuerdan? Vuestra fe va a ser ¿qué? Probada, y va a ser probada como ¿qué? Como el oro. Y esa fe que es probada como el oro tiene que ser pasada ¿por qué? Por fuego, para apartar lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Creo firmemente, amados santos de Dios, que sí como cristianos debiésemos de estarnos midiendo o probando. Y les digo algo, sin lugar a dudas hay varios elementos que no mienten cuando se trata de medir o de probarnos. El primer elemento es un metro. ¿Un metro miente? Sí. ¿Un metro miente? No. Por alguna razón le dice a uno cuando lo van a medir, quítese los zapatos. ¿Sí o no? Porque un metro no ¿qué? Usted puede intentar mentir, dama, colocándose unos tacones 7,5, 8,5, 9,5, algunas hasta 12. Usted puede mentir,
pero el metro no miente. ¿Sí o no? Otro elemento que no miente es una balanza o una pesa. ¿Sí o no? Usted hace así, se para en la pesa y la pesa hace... Por más que usted ore, ate, encadene, declare, decrete, anule, todo eso que se han inventado estas, ¿cómo decimos? Estas nuevas doctrinas. Usted puede decir ahí, usted se para en la balanza y usted, damita, que mide uno con, póngale ahí ligeramente cambiado, mide uno con 54, pero la balanza dice 78 kilos. Usted por mucho y que diga, ato y encadeno, decreto, anulo esta balanza. No. La balanza, lo máximo, si al caso que hará, será totearse la risa de ver lo ridículo que se ve usted atando y encadenando. ¿Sí o no? Otro creo firmemente de los elementos que no mienten al momento de uno realmente evaluarse es el espejo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Usted podrá intentar a las bravas meterse en un talla 8, a las bravas, pero el espejo no miente. ¿Sí o no? El espejo no miente. Es más, hay algunos o algunas que se han dado moral desde esta manera, ¿no? Entonces resulta que este saco es L, pero arranca el ticket y por ahí a la amiga le dicen, amiga, sí sabe, ¿no? S. No miente, ella puede estar mintiendo, pero el espejo no miente. Y para nosotros los cristianos, ciertamente, hay un elemento que no miente, que definitivamente nos va a mostrar el reflejo exacto de lo que ¿qué? De lo que somos. ¿Sabe cuál es ese elemento que no miente? Que debiese de ser nuestro espejo diario, nuestro metro diario, nuestra pesa diaria. Esto no miente. Esto es metro, esto es espejo, esto es balanza. Esto pesa tus obras, mide tus obras y refleja tus obras. ¿Sí me hice entender? ¿Vamos bien? Ahora, ay pastor, esas predicaciones, ¿por qué mete espejos, balanzas? ¿Acaso en la Biblia dónde? A ver, hermano, apunte para que usted no tenga dudas de que estoy utilizando unos elementos gnósticos o metafísicos. No. Mire, hermanos, la palabra metro en el Antiguo Testamento tiene 151 menciones en 17 libros, contando Primera de Reyes, Éxodo, Ezequiel. En Ezequiel solamente vemos metros 74 veces. Además de Génesis, Números, Deuteronomio, Josué, Samuel, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Jeremías, Daniel. En el Nuevo Testamento Juan y en Apocalipsis una vez menciona el metro. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la medida para nosotros? ¿Sí? Muy bien. Peso. En el Antiguo Testamento tú encuentras peso 68 veces. 7 veces lo encuentras en el Nuevo Testamento entre Mateo y Hebreos. 68 veces si contamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 68 veces para peso. Job también menciona peso. Bueno, se me escapan aquí otro librito, pero espejo. Espejo 4 veces se menciona. ¿Y sabe que me impacta algo? 4 veces se menciona espejo en 6 traducciones de la Biblia. Wow. En 6, o sea, en diferentes tipos de traducciones, ciertamente 4 veces se menciona espejo. Y en el Antiguo Testamento una vez y en el Nuevo Testamento 3 veces. Ahora bien, si decimos espejo, podríamos hablar de imagen, ¿sí o no? Como sinónimo. Sinónimo de imagen, 54 veces en el Antiguo Testamento, 23 veces en el Nuevo Testamento. Ya sea para referirse imagen al pueblo de Dios, ya sea para referirse imagen a Dios, ya sea para referirse imagen a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, en fin, pero se menciona, ¿no? Imagen. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Por qué les mencioné metro, peso y espejo? Porque indefectiblemente para ti y para mí, este debe ser nuestro libro, para que nos estemos evaluando qué clase de cristianos somos
y cómo nos estamos preparando para su segunda venida. ¿Me hice entender, santos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces la Biblia no está lejos de ser ese elemento preciso. Es preciso el elemento. Yo digo, ¿cómo le pueden creer más a una pesa, a un espejo o a un metro antes que a la palabra? Si la palabra reúne todo esto o no. ¿Sí la palabra reúne todo? Sí, pesa tus obras, pesa tu actuar, mide tu conducta, refleja tu vida como cristiano. La palabra contiene esos elementos. La palabra no miente. Dicho lo anterior, amados santos de Dios, el apóstol Pablo, y esta vez sí dije Pablo, ahí es alguien por dentro almáticamente diciendo Pedro. Vaya a Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, 18. 2 de Corintios capítulo 3, 18, para que ya desarrollemos nuestra enseñanza expositivamente. Dije 2 de Corintios 3, 18. Acompáñeme ahí, por favor. Dice, por tanto, nosotros, algunos. ¿Cuántos? Todos. Por tanto, nosotros, ¿qué? Todos, mirando a cara descubierta como en un ¡wow! La gloria del Señor. Dice el apóstol, somos transformados de gloria en la misma, ¿qué? Imagen, como por el Espíritu de ¿quién? Del Señor. Aquí mire, el apóstol Pablo está haciendo una referencia al verdadero creyente que al contemplarse espiritualmente en Cristo Jesús debe de reflejar también ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pregunta, y a veces a veces lo obvio no es tan obvio, ¿no? Uno habla con los jóvenes y uno tiene algún tipo de expresión y lo primero que el joven le dice a uno, obvio. ¿No los han escuchado? ¿Cierto? Algunos de ustedes también. Obvio. ¿Sí? Se les hace el piquito redondo, decir obvio. Pero a veces lo obvio no es tan obvio. Obvio, ¿no? Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si ustedes dicen ser de Cristo, ustedes reflejan ¿a quién? A Cristo. ¿Sí o no? ¿Eso hay que creerlo? ¿Hay que llevarlo a la práctica? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra es como un ¿qué? Espejo. Ahora bien, vayamos a la práctica. ¿Quién trajo un espejo por ahí? ¿Quién me presta un espejo? Rápido, hermana, ¿no? Bueno, en un bolso de esos no creo que ni espejo ni nada encuentre, hermana. Es eso, los espejos, los bolsos esos como se dice, es más fácil como poder descifrar predestinación que un bolso de esos. Usted no puede decir, mire, me estoy mirando al espejo, ¿sí? Y veo a mi suegra. Usted no puede decir, veo al espejo y es mi vecino. ¿Quién se ve? Ahora el joven dice, ¿cómo dice el joven? ¿Cómo dice el joven? Pues así de obvio debiese de ser su vida cristiana. Que si usted dice Cristo, la gente debiese de ver ¿a quién? ¿No le parece eso? ¿Cómo? Van a salir con el pico redondo de decir, pastor, eso, ¿dónde está en la Biblia? Gracias, hermano. ¿Este es tu espejo, mijo? Ah, gloria a Dios, muy bien, de su mamá, muy bien. Muy bien, ok. ¿Sí ven, hermanos? A veces uno creería que, como dice ser cristiano y dice ser de Cristo, tendría que reflejar ¿a quién? ¿No le parece que eso es? Pero como que hay cierto contraste en la cristiandad, ¿no les parece? ¿Cierto? Y el apóstol Pablo está diciendo en 2 de Corintios 3, 18, está diciendo, mire, si ustedes están siguiendo a aquel que produjo en ustedes una transformación, que transformó sus vidas y sus diferentes áreas, pues ustedes debiesen de reflejar a aquel. Así que Pablo utiliza aquí el término en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, transformación. El término aquí que expresa el apóstol Pablo es como para metamorfosis, o sea, para un ¿qué? Cambio. Ustedes eran
pero ya no son. Pero parece que algunos cristianos eran y siguen siendo. Ahí no hay ningún cambio, hermanos. Alguien dijo, sí, pastor, mi esposa era muy chismosa y ahora más poquito. No, no, hermano. Se trata de que si era chismosa, lenguaraz, hablantinosa y tenía una lengua que barría hasta los mismos infiernos y tenía que cogerle dobladillo para no decir más, hoy ya no lo sea. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? A ver, si usted no dice obvio, bajo y le hago decir obvio otra vez. ¿Eso es qué? O sea, es ya no ser. ¿Sí? Es como el que dice, sí, pastor, el que era promiscuo, o sea, varias mujeres y todo este rollo, que se creía el macho man, el tigre de Guanajuato, una cosa así. Entonces le pregunta, oiga hermano, ¿y usted todavía tiene tantas mujeres? No, pastor, ya no tantas, pues salgo con 3, pero ya no son tantas. Eso es como el que dice que tiene sida, pero poquito. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Hermanos, si tú dices, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, su transformación debe de ser ¿qué? Visible. ¿Debe ser qué? Visible. O sea, a usted se le tiene que notar que salió de aquí y llega a su casa, y cuando llega a su casa dicen, ay, este llegó, viene, este se nota que estuvo en la iglesia. En serio, sí, qué nobleza, qué cambio. Es más, algunos en su casa hasta lo toman de párroco, de monaguillo, y le dicen, ay, usted que está más cerquita de Dios, venga, llore por el enfermo. ¿No les ha pasado? A otros no se les nota tanto. Y cuando llegan a la casa y dicen, usted estuvo en esa iglesia, seguro que estuvo allá donde esos hermanos y donde ese pastor que lo está robando, seguro que estuvo allá. Y pregunta al otro familiar, ¿y por qué sabe eso? Y viene como el diablo, mejor ni vaya por allá, porque lo mandan hasta con rabo y tenedor. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? O sea, que es en qué, en todo que se debe reflejar, en toda nuestra manera de qué, de vivir. En toda nuestra manera de vivir, hermanos. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa transformación, ¿cómo se origina, hermanos? Esa transformación no se origina porque usted es buena persona, porque usted tiene una gran voluntad. No, esa transformación se origina, escuche, porque ustedes y yo nos arrepentimos. ¿Nos qué? Nos arrepentimos. Y hoy vivimos bajo el gobierno ¿de quién? De Cristo. Y Cristo morando en nosotros, habiéndonos sellado con el Espíritu Santo, nos lleva a hacer ¿qué? Buenas obras. Y esas obras son por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Se lo explico. Es que Cristo buscó a un pecador como yo para que él y yo fuésemos uno solo. Y dicho esto, esperar su segunda venida. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Eso es Biblia. Entonces, hermanos santos de Dios, la transformación se origina al unir al pecador muerto con Cristo. Y ese pecador muerto juntamente con Cristo tiene vida en sí mismo, pero por los méritos de Cristo. Y en esa acción la transformación comprende también el perdón de pecados. Y escuche, aparte de que perdona nuestros pecados, pone en nosotros un nuevo corazón. Si usted dice cristiano, vive con un nuevo corazón. Y dice la palabra que lo que brota de nuestra boca, eso brota porque está lleno ¿qué? Nuestro corazón. Entonces cuando una persona está amargada y habla amargamente, uno dice, ¿este ya transformó su corazón? Pregunto, si habla tan amargamente. La respuesta es no. Entonces, ¿qué tienes que ir a hacer? Pararte frente a qué. ¿Frente a qué? Al espejo. Aquí está. Esa transformación, amados santos, no es de un día para otro, como hoy lamentablemente lo están enseñando. Esa transformación no es que, ¿y usted qué problema tiene? No, pastor, es que yo consumo drogas. Ah, bueno, hermano. Y entonces no vengo a ver si me saca el demonio de la droga.
Yo, a bestias, ¿y eso de cuándo acá? Como diría el pastor Armando, asústame. Sí, sáqueme el demonio de las drogas. No, hermano, consumir drogas es pecado. No es un demonio, ¿es qué? Pecado. ¿Y qué tiene que hacer el que consume? ¿Qué? Arrepentirse. Y hacer de Cristo su ¿qué? Su gobernante. Y haciendo de Cristo su gobernante, Él mora ¿en quién? En Él. Y morando Él en Él, lo sella ¿con quién? Con el Espíritu. Y el Espíritu Santo es quien lo lleva a hacer buenas. Muy bien, vamos aprendiendo, ¿no? Pastor, es que yo todavía tengo un demonio de lascivia que me domina, pastor, un demonio de lascivia, de pornografía, me domina el demonio. ¿Será que usted me lo saca? Hermano, yo qué saco con sacarle un demonio de lascivia si usted llega a su casa, abre su computador y entran 7 peores que el que tenía. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es ¿qué? Pecado. Entonces a muchos, abro comillas, predicadores, cierro comillas, predicadores, se les ha hecho famosos por la tal teología de la liberación. Que si hay demonios, sí, que opera el diablo, sí, pero son más como una especie de shows mediáticos. Y entonces el parroquiano tiembla, bota babas, se pone pálido, cae al piso como una lombriz como en un sartén con aceite caliente. Entonces se revuelve y todo, y sale, y sí sale, ya no puede consumir. Pues ¿qué va a consumir? Salió cansado de dar vueltas en ese piso. ¿Qué ganas le van a dar de meter marihuana o azúcar o estas? Nada, no le dan ganas de nada. Pero no se arrepintió. ¿Sabe qué dice la palabra? 7 peores vuelven a Él y habitan su vida. Amados santos de Dios, esto no es un juego. No es un juego, santos de Dios. Todo, amados santos de Dios, que lo que concierne con vida cristiana, tiene como finalidad el que reflejemos ¿a quién? A Cristo. Cada cristiano tiene como espejo para sí mismo, ¿qué? La Escritura. Porque aquí es donde se puede llegar a notar el parecido ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Aquí. Porque es que desde Génesis hasta Apocalipsis está la persona ¿de quién? De Jesucristo. Y aquí es cuando tú abres y tú dices, ¡ah! Me estoy pareciendo. Pastor, a mí, es que pastor, a mí todavía me falta. A mí también, hermanos. ¿Cuándo va a dejar de faltarnos? Cuando estemos allá. Aquí siempre nos va a faltar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque moramos en este cuerpo que mortal. Nosotros no pecamos porque queremos, pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Por eso tenemos el Espíritu, que el Espíritu es el que de alguna manera nos llama la atención de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bien, dicho eso, amados santos de Dios, no cabe duda, amados santos, que obviamente no vamos a ser perfectos ya. No, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Nuestra perfección está en aquel día, cuando recibamos cuerpos, los que estudian con nosotros escatología, cuerpos ¿qué? Glorificados. Allí no habitará el mal, no morará el mal. ¿No? ¿Por qué? Porque tendremos nuevos ¿qué? Cuerpos. Dijo, ¿me permiten hablar de mi mamá? Sí, un minutico. Dijo mi mamá, o sea que mi hijo allá no vamos a tener arrugas. Le ocupaba mucho ese tema, ¿no? ¿Será que no vamos a tener estas arrugas, hijo? Y nos vamos a dejar de teñir el cabello. Hermano, la verdad no, la Biblia no describe cómo va a ser exactamente nuestro cuerpo. Lo que sí la Biblia describe con exactitud es que vamos a ser puros a la manera de Jesucristo. Amén. Entonces, amados santos de Dios, nuestro reflejo debe ser externo y debe ser, escuche, auténtico y sincero. ¿Cómo debe ser nuestro reflejo? ¿Cómo debe ser nuestro reflejo?
Y hoy hay muchas herramientas que permiten que no seamos ni auténticos ni sinceros, ¿sí o no? Hoy hay hartas herramientas. Una herramienta que permite mucha hipocresía por este tiempo, ¿cuál es? ¿La qué? Anda actualizada, hermana. No la voy a ventanear. Una herramienta que permite que la hipocresía se desborde hasta las orejas. ¿Cuál es esa herramienta? Dijo la hermana, las redes. ¿Sí o no? Yo creo que no hay nada más hipócrita que el Facebook. No hay nada más aparente que el Facebook. Y tengan mucho cuidado los que buscan pareja o esposo o esposa o novio o novia por Facebook. No vaya a ser que usted esté contemplando un Photoshop y cuando llegue acá se le aparezca más bien el chompiras. Tenga cuidado. Sí, y usted adorando un Photoshop a la distancia, que porque es de origen del norte de las Américas, y usted está pensando que es rubio, de ojos azules, que el tipo es lo más parecido a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que su abdomen está tan marcado que le dicen que tiene una chocolatina y bien marcado él. Y cuando lo conoce le sale chaparrito, bien indio y con una chocolatina pero derretida porque tiene una panza así. Yo creo que no hay nada más hipócrita que el Facebook. A mí me impacta, hermano. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿No? Y son bien simpáticos, ¿no? Uno conoce la intríngulis de un matrimonio. Uno sabe ciertamente. Y usted también sabe cuando su matrimonio está bien o no. También sabe cuando está mal. Lo simpático es que estando bien o mal, una selfie. Y ponen corazoncitos y cosas. Y uno dice, ¿estos no eran los que están agarrados de las mechas hace una hora? ¿Este no es el que dice que detesta a su mujer? Lo más simpático es que ponen también la suegra y el suegro. Este no fue no es el que dice que la herida más profunda la recibió de su suegra y que le va a costar perdonarla, pero sin embargo colocó una selfie que hace. Hermanos, con Dios no funciona así. Con el Señor te miras al espejo y reflejas ¿a quién? A Cristo. O de lo contrario, eres un hipócrita. ¿Claros? ¿Sí? Ese es el reflejo, hermanos. Y a eso es a lo que está hablando y lo que está mencionando en su momento. Permítame, me traje otra versioncita. El apóstol Pedro. Mire cómo empieza el apóstol Pedro para desarrollar nuestro texto. Hasta ahora, pastor, sí, acabo de hacer una introducción. ¿Por qué hace esa cara, hermano? Diga gloria a Dios. Amén. Mentiroso. Vamos a desarrollar ciertamente entonces. Cuando nosotros nos miramos al espejo, tenemos que reflejar. Y en este caso, cuando nos miramos a la Biblia, tenemos que reflejar ¿qué? ¿A quién? A Cristo. Y el apóstol Pedro empieza y dice, por tanto. Bien, ese por tanto es un término de conclusión. ¿Qué está concluyendo Pedro? Lo que anteriormente les había dicho. ¿Qué les había dicho Pedro? Pedro les había enseñado unos versículos atrás que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Pedro está diciendo, mire, ustedes y yo hemos sido ¿qué? Salvos. Los profetas han inquirido diligentemente. ¿Qué significa inquirir? Los profetas han averiguado, los profetas de alguna manera han investigado, los profetas han estudiado y han concluido lo siguiente: que Jesucristo, por medio de Jesucristo, somos salvos. Eso es lo que está diciendo. Pero como no estudiamos, por tanto, término de conclusión. Entonces, cuando él está diciendo ese por tanto, término de conclusión, los profetas inquirieron, los profetas de alguna manera indagaron diligentemente, esto es que investigaron cuidadosamente, habían profundizado y de alguna manera diligentemente, con gran intensidad, para comprender muy bien que tanto para ellos como pueblo de Israel, como para nosotros,
estaba dispuesto y expuesto un Salvador. ¿Para qué? Para salvación. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo lo supieron los profetas? Por los sacrificios que practicaban. ¿Se acuerdan? Que para perdón de pecados tenía que haber derramamiento ¿de quién? De sangre. ¿Y a quién sacrificaban? A un cordero, el más puro de entre todos. ¿Quién fue sacrificado entre el más puro entre el más puro de entre todos y puesto en el altar de sacrificio para perdón de tus pecados y de mis pecados? ¿Quién fue expuesto? Cristo. Cristo. Así que, amados santos, cuidadosamente ellos habían profundizado, sabían de la magnitud de la gracia de nuestro Dios, de exponer a su Hijo Jesús. Por eso en los versículos anteriores, mencionando los versículos 11 y 12, el centro allí es la salvación. Fue el tema de alguna manera que Pedro en el que quiso enunciar. ¿Por qué? Porque más adelante dice, mire, ya somos salvos, hay un Redentor. Hemos sido salvos ¿de qué? De la ira del Padre. Merecíamos todo el ¿qué? El castigo. O sea, tú y yo merecíamos el castigo. Pero en medio de Dios y nosotros ¿quién? Jesucristo. Dicho esto, el apóstol está enunciando 3 características claves de la salvación: propiciación, justificación y resurrección. ¿Qué es propiciación? Uno que fue puesto ¿para qué? Para sacrificio. O sea que la ira de Dios fue satisfecha ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Quién se merecía ese castigo? Usted, pastor. Bueno, amén, sí, yo. Y después justificación. ¿Qué significa justificación? Declarado sin culpa. No que no hayas pecado, sino que otro pagó ¿por quién? Por ti. ¿Y qué significa resurrección? Que habiendo nosotros vivido bajo el gobierno de Cristo, un día le veremos como Él es y seremos como Él es. Eso significa resurrección. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Dicho esto, entonces, cuando el apóstol menciona entonces salvación, de ahí en adelante, dicho lo anterior, de ahí en adelante el apóstol Pedro está diciendo, mire, ya somos salvos, nos rescataron. Sin embargo, vamos a tener dificultades, vamos a tener circunstancias adversas. No quiere decir que porque tú eres salvo no van a haber circunstancias adversas. Vamos a tener circunstancias adversas. Si tú dices salvo, vas a vivir momentos complejos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas formas de vivir. Me alegra cuando están entonces en la Biblia. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Y acude el apóstol Pedro a Levítico y a Deuteronomio a decir, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Léalo. Léalo. Muy bien, ser santo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque dice, porque Dios es ¿qué? Santo. Ahora, ¿qué significa santo? ¿Quién nos acompaña por primera vez? A ver. Levante la mano. No vamos a hacer nada extraño. No vamos a pasarlo adelante y lo vamos a escupir, a tumbarlo. No. ¿Quién nos acompaña? ¿Tú? Bien. Dios bueno. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Démosle un aplauso al Señor por la vida de las personas que nos acompañan hoy. Gloria a Dios. Cada vez son más. Gloria a Dios. Mire, sed santo, amado hermano, y quienes nos acompañan por primera vez, sed santo no es que te van a prender velas. Ay, y tú tienes cara de San Crisóstomo alumbrado con querosene. No, eso no es ser santo. Ser santo significa, escuche, estar apartado del pecado. Estar separado de qué? Del pecado. Otra vez, estar separado de qué? Y apartado ¿para quién? Eso es ser santo. Ahora, ¿cuesta estar apartado del pecado? ¿Sí o no? Aquí entre nos, a ver, sean sinceros con los nuevos. Ay, como están nuevos ahí sí dice, no, si están los nuevos. Sí, o sea, a ver, es complejo estar
por completo apartado del pecado? ¿Es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque aún habitamos este cuerpito. Estas manitos quieren tocar este piecito, estos piecitos quieren tomar por el lado que no es. Este cuerpito quiere reposar en algunos lechos. Ay, a ver. Ay, mire, los nuevos que nos acompañan por primera vez, mire, esto no es una reunión de angélicos, hermana, tranquila, porque ahí los hacen sentir como si los nuevos fueran los más pecadores. Y si usted nota, hermana, que viene nueva por primera vez, o los hermanos que vienen nuevos por primera vez, si nota alas en algunos de ellos, o sea, alas de ángeles, de arcángeles, ¿les notan? No, entonces son pecadores también. Hermano, ¿sabe por qué? Porque este cuerpito quiere tomar por otras direcciones, ¿o no? Estos ojitos que quieren mirar, que quieren escuchar. Esta lengüita a veces se dispara, ¿o no? No es que yo sea chismoso, pastor, ni que quiera murmurar, es para comunicarle. Ay. Murmurador, criticón, fisgón, lenguaraz, hablantinoso. ¿No tenemos esa tendencia? Cuando yo dije estos piecitos, ¿usted qué se imaginó? Oiga, pues que les vuelan, es que son bien pecadores, ¿no? Estos piecitos, a ver, una mención a este piecito, una mención. Solo una mención a este pie, no se imagine otras cosas. Una mención, mire esta carne cómo funciona, hermana, por lo menos la mía. Póngale cuidado, hermano. Mire esta carne, 60, 70 de kilómetros, ¿no? Va marcando ¿cómo se llama la aguja esa? El velocímetro, 70. Despejada la vía por donde vengo. Luz verde. Luz amarilla. ¿Cómo cree que funciona este piecito? Pecadores. Entonces sí se la saben, ¿no? Mire, hasta en las mínimas cosas, ¿o no, hermano? ¿Sí o no? Luz amarilla y gloria a Dios, aleluya, llegamos temprano. No, cuando te dan algo más de cambio, de vueltas. Sí es verdad, ¿no? Que intentamos en ese momento ser lo mayor transparentes e íntegros posible y devolverlos, ¿sí o no? Pero hay un pensamiento que asalta la mente cuando usted le dan, por ejemplo, 100,000 pesos de más. Hay un pensamiento que asalta su mente. Aquí entrenos. Ya después usted dice, uy, no, eso no es de Dios. No, eso no es. No, yo que estoy pensando, Dios mío. No, mire, usted me dio más de vueltas. ¿Sí o no? Más de cambio, ¿o no? Pero después seguramente, si usted deja eso abierto, usted pensará, lo que yo hubiera hecho con esos 100,000. Hubiera podido diezmarlos y colocarlos en el sobre del diezmo, para que el pastor vea lo generoso que soy. Amados santos, así funciona ¿qué? Por eso tenemos el Espíritu Santo. Por eso Cristo en nosotros, que evita que nosotros sigamos ¿qué? Pecando y sigamos reflejando nuestra salvación. ¿Nuestra qué? Salvación. Bien. Dicho lo anterior, por eso es que el apóstol menciona esto y dice: en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy ¿qué? Santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como os lo dé tu gana. Bueno, eso es una versión mía, que a propósito de eso de os lo dé tu gana sonó como raro, ¿no? Sí, definitivamente no soy español, soy bien chipchombiano, hermano, de veras bien colombiano, ¿no? Conducíos ¿en qué? En temor. Solamente por la mañana, cuando te toque orar a las 5 con la congregación, mientras pasa el tiempo de vuestra peregrinación. Ay, me salió en verso. ¿Cómo dice la Biblia, hermano? Subraye. Conducíos en temor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El domingo? Ahí dice el domingo, porque el domingo aquí para los nuevos que nos acompañan, le cuento que el domingo para los nuevos que nos acompañan
Todos son angélicos, todos. Pero vamos a ver qué reflejan los que están hoy, o qué reflejamos. Hay una hermana que está por dentro pensando, pastor, incluyase. Bueno, está bien, está en mí. ¿Qué reflejamos el lunes? Alguien dirá, uy, pastor, a mí me alcanza hasta el lunes. Otro dijo, uy, a mí hasta el martes. ¿Y a usted hasta cuándo le alcanza? Hasta cuando mi mujer me saca de quicio. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice, conducíos ¿qué? ¿Cómo dice? Todo el tiempo de vuestra. ¿Cómo nos llama a nosotros? ¿Cómo nos llama? ¿Por qué nos dice peregrinos? Porque en el capítulo 1, versículo 1 y 2 ya nos ha llamado ¿cómo? Expatriados. Y nos ha dicho ¿qué? Elegidos. O sea que nos ha dicho, ustedes no son de acá, ustedes son del cielo. O sea que mientras ustedes trasegan por acá, ustedes todo el tiempo tienen que reflejar ¿a quién? ¿Me va a dar algo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Dígame. Ahí sigamos. Dios. Entonces, dicho esto, hermanos, miren, si se nos ha llamado elegidos, se nos ha dicho peregrinos, se nos ha dicho que hay una esperanza. En las enseñanzas anteriores mencionamos que hay una ¿qué? Recompensa. Que nuestra ciudadanía no es de dónde, de la tierra, sino es de dónde, del cielo. Que llegado aquel tiempo vamos a tener y seremos a imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Dicho todo lo anterior, hermano, entonces, amados santos, nosotros no podemos reflejar otra cosa que no sea ¿quién? A Cristo. Porque la palabra es muy clara, hermano. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Lucas capítulo 12, versículo 48. Escuche, en usted y en mí, salvación. ¿Salvación por qué? Por redención, propiciación, justificación, resurrección. En Él nuestra identificación. Todo esto a ti y a mí se nos ha dado. Se te va a demandar por todo eso que se te ha dado. ¿Cómo estás obrando hoy? ¿Vamos bien? Nadie se atreve a mirar para ningún lado. Hermanos, mucho se les va a demandar a ustedes y a mí, porque es mucho lo que se nos ha dado, hermano. ¿Y sabe por qué se nos ha dado tanto? Porque usted es lindo cuando se mira al espejo. Uy, cómo soy del... ¿Sabe por qué se nos ha dado tanto? Le voy a decir por qué. Por pura gracia. Porque ni usted ni yo lo merecíamos. Sin embargo, un inocente, puro, santo como Jesucristo pagó, y pagó por ti y pagó por mí, y pagó al doble, al precio de su sangre y al precio de su vida. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para que recibiésemos todo esto. Y no vamos a recibirlo acá, sino que todo lo recibiremos en aquel día, cuando le podamos decir a Él, hermano, por pura gracia, y Él nos llame amor, nos llame hermanos por amor. Para eso, hermano. O sea, usted está convencido seguramente, y permítame aterrizarlo, excúseme un tanto el término casquivano, aterrizar, que usted recibió salvación, que usted fue rescatado, redimido, que usted y Cristo aparece como su propiciación, que en Cristo hay justificación, que en Cristo resurrección, para que usted viva aquí, como dijo alguien filosóficamente, exageradamente inteligente, para que usted viva aquí sabroso. ¿Sí? ¿Sí? Aquí vamos a tener que dificultades.
pero nuestra recompensa es que celestial. ¿Sabes por qué? Porque somos ¿de dónde? ¿Por nuestros méritos? Por Cristo. Ahora, lo aterrizo, ¿por qué? Porque hay algunos que se creen la última botellita del agua del desierto. Otros se creen en los punticos de la I. Otros se creen la última chupada del mango. Y creen que todos se lo merecen. ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? No, hermano, ni usted ni yo somos merecedores de nada. El Señor lo ha hecho todo por pura gracia. Amén. Dicho eso, entonces nosotros debemos de reflejar siempre con esperanza. ¿Qué debemos de reflejar? Siempre que diga esperanza. ¿Cómo? Esperanza. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y ¿qué? Y esperar. Esperar, hermano. Hoy la religión vende es ideas tipo microondas. ¿Qué será más fácil? ¿El microondas o poner la olleta? ¿El microondas o no? ¿Sí o no? ¿Qué será más fácil? ¿Orar y esperar? ¿Oír, decretar, anular, atar, encadenar, desencadenar? ¿Qué será más fácil? Es lo más difícil, orar y esperar. ¿Sabe qué es lo más fácil? Mire, hermanos, se las traje. Para el que necesite, que ojalá no sea ninguno, escuche. Centro de orientación personal. Bueno, hay algunos que parecen centros cristianos, pero bueno, no voy a entrar en eso, no voy a juzgar aquí. Centro de orientación personal. ¿Te han dejado solo o sola? Voy a poner cara así como de locutor varado. ¿Sí? Te han dejado solo o sola. No sufras más. Regreso al ser amado en 3 días, esté donde esté y con quien esté, sin causarle ningún daño. No dejes destruir una buena relación por culpa de una tercera persona. Obtenga el secreto para que su pareja sea fiel de por vida. Rompo hechizos, ligas, maleficios, retiro malos vecinos, curo la impotencia sexual, eyaculación precoz. Solo con su nombre y fecha de nacimiento le digo por qué de su presente, pasado y lo que viene tan bueno de su futuro. Experto en guacas. Sonó. No falta el que se acerque y pastor, ¿dónde es eso? No falta. O no falta el que diga amén. ¿Esto es más fácil? Esto es más fácil. Y estoy leyendo de un centro de hechicería y de brujería, que pareciera como si leyera yo de un centro que dice centro cristiano. Pareciera que hoy el ayuno se utiliza para atraer al ser querido. ¿No? ¿A quién no han puesto a ayunar aquí para que diga el ser querido? Ayune 40 días, hermano. ¿A cuántos no han comprado aceitico, frasquitos de aceite de oliva? Para que huyan de su casa todos los espíritus malignos. ¿Quién no ha llevado a su casa pañitos ungidos? ¿O ha llevado el retrato de un familiar? Pase al frente con el retrato de su familiar. ¿Quién no tocó durante la pandemia la pantalla de su televisor? Acérquese, hermano, toque la pantalla de la televisión, que la unción está fluyendo. ¿Eso es más fácil? Sí, hermanos. ¿Sabe qué es lo más difícil? Orar y esperar. Triste, ¿no, hermanos? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Esperen. ¿Y qué debemos esperar, Pedro? ¿Cómo debemos esperar? Esperen, escuche, dice el apóstol Pedro, esperen por completo. ¿En qué debemos esperar, Pedro? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El centro aquí de esperar es, escuche, esperemos en la gracia de Él. ¿Qué vamos a esperar? Que Cristo vendrá por segunda vez. Hermano, esa debe ser su esperanza como cristiano.
Hermano, ese debe ser su anhelo como cristiano. Ay, Señor, vienes por segunda vez. Oh, Rey, por segunda vez. Oh, Señor, y si no viene por segunda vez, como dijo un hombre en su tiempo, llévame, Señor, que ya quiero cumplir mi cita contigo. Por eso yo decía hace 8 días, hermano, gente orando por una persona de 98 años con todos los síntomas de enfermedad. Van a los hospitales. Estoy encadeno todo espíritu de enfermedad. Levántate, así como el Señor dijo, levántate, Lázaro, levántate tú también. Hermano, esos son oraciones que no corresponden a la verdad. Son mentira, hermano. Al contrario, predíquele de Cristo. Dígale, mira, si tú partes hoy, partirías a una eternidad con Cristo. Verías a Cristo resucitado. Tendrías la forma de Cristo, el cuerpo de Cristo. Tendrías la identidad en Cristo. Y ¿sabes qué, hermano o hermana que estás ahí? Morarías por una eternidad con Cristo. Así que parta. Hermano, ahora, ¿qué cuesta y tristeza ver partir un ser querido? Sí. Pero hermano, es que el anhelo de nosotros es estar juntamente ¿con quién? Con Cristo, hermano. Con Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y por eso tienen que esperar. ¿Y cómo tienen que esperar? Ceñidos sus lomos. ¿Sabe qué significa ceñir? Significa rodear. Apriétense en el cinturón. Amárrense en una cuerda. Asegúrense. En otras palabras, prepárense. ¿Y sabe qué representa el cinturón, hermano? La doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios. Si yo no tuviese este cinturón, ¿qué cree que pasaría? No, usted se reiría. Claro, eso es lo que ocurre, hermano, con muchos cristianos. Anhelan y dicen tener un llamado. Y está muy bien que lo anhelen y quieran el llamado, está muy bien. Pero sin esto, sin preparación, sin Biblia, sin estudio, sin el espíritu de la palabra. Hoy están saliendo pastores con 2 años en una iglesia, se hacen líderes en 6 meses. ¿Y sabe por qué? Porque dicen, es que creo que tengo el llamado. Si tiene el llamado, se evidencia el llamado. ¿Y sabe cuál es la evidencia más grande del llamado para ser pastor, hermano? Pasión por este libro. Pasión, no por unos textos bíblicos. Tal vez te sabes 100 o 200, o tal vez te sabes más de memoria los que yo sé. No, pasión por este libro. Porque en este libro está Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No basta con anhelarlo, tienes que practicarlo, vivirlo. Amados santos de Dios, por eso dice el apóstol, cíñanse. ¿Sabe? En la época, hermano, en la época el soldado romano tenía su cinturón y tenía su túnica, su espada y su escudo. Pero el soldado romano sabía que para poder combatir, ¿qué tenía que hacer? Arremangarse la túnica, ceñírsela al cinturón. Y bueno, ¿cuántos son? A ver, ¿cuántos son? ¿Sí me hago entender? En otras palabras, lo que también significaba es que cuando un soldado se arremangaba su túnica, sabía que habían 2 opciones: morir o vivir. Con la palabra tú tienes esas 2 opciones. Primero mueres y después vives. ¿Sabe qué significa muerte? Mueres a tus propios deseos, a tu carne, a tu egoísmo, tu envidia, tu avaricia, tu codicia, y vives a Cristo resucitado. Amén. Van llamando los jóvenes de la alabanza, por favor, que estoy que me alabo y me aplaudo y me salto. ¿Ustedes? ¿Qué? Ay, no sigamos, ridículos. Y dice, escuche, los lomos de vuestro entendimiento. Cuando habla de los lomos de vuestro entendimiento, el apóstol está diciendo, escuche, amados santos, ustedes tienen que disciplinar su mente. Ustedes tienen que su mente vivir según las prioridades bíblicas. Usted tiene que desenredarse de los estorbos pecaminosos del mundo que aún albergan su mente. Usted tiene que llevar una vida justa, piadosa, una vida realmente en la gracia de Jesucristo, porque Él vendrá por segunda vez. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y continúa el apóstol. Bueno, preguntémosle, ¿cómo, Pedro? ¿Cómo se lleva eso a cabo? ¿Qué dice la Biblia? No me mire, porque ya termino. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se lleva a cabo?
¿Cómo qué? Mire, ¿como hijos qué? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Quítele la palabra hijos. ¿Qué queda? ¿Cómo qué? Como obedientes. Pero aquí hay una palabra conectora muy especial, y es que nos llama como hijos. El tema es el siguiente: si nos llama hijos, Él es ¿qué? Padre. Pregunto, ¿usted reprende a uno que no es su hijo? ¿Sí? No. O sea, usted ve que el hijo de su vecino está haciendo berrinche en el centro comercial, usted se quita el cinturón y le da dos. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque no es su hijo. No es su hijo. ¿Usted va a amar tanto al hijo del vecino como a su propio hijo? No. Uno desarrolla cierto fileos, o sea, cierto amor filial. Pero el ágape lo desarrolla uno ¿con quiénes? Con sus hijos también. ¿Sí o no? Pues Él nos llama hijos. Pero ¿qué se nos dice? ¿Qué rasgo tienen que tener esos hijos? ¿Qué rasgo? ¿Qué rasgo? ¿Qué rasgo? Obedientes. Obedientes, hermanos. A los jóvenes, obedientes, hermano. Por el amor de Dios. Hoy todas estas modas están induciendo a nuestros jóvenes a las drogas, al alcohol, al sexo. Hoy ya está este proyecto de ley que un niño a partir de los 6 años ya puede determinar qué sexo tener y querer. Y aparte de eso, la EPS tiene que involucrarse en su proceso de hormonas. Ya hoy presionan. ¿Quiénes presionan? ¿Quiénes son los modelos que presionan hoy a los jóvenes para caer en sexo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ay, el apóstol Pedro. No, menso, el apóstol Pedro no. ¿Quiénes? Ay, el santo de Maluma. No. Todos estos lo que hacen es presionar e inducir a nuestros jóvenes al sexo, a la promiscuidad. Yo a veces digo, si por ejemplo mis suegros se escandalizan, que pues ellos todavía son jovencitos, ¿no? Y le pregunté a él, ¿cuántos años tienen ya? ¿Cuántos años cumpliste? Me dijo 70, póngale 70. Yo 70, jovencito todavía. Pero yo digo, si estuviera viva la señora Rosa. Para los que no saben, la señora Rosa es la mamá, era la mamá de mi suegro. No dije bien, no. No decía que lo esté endosando en otro lado. Y si estuviese la señora Rosa o estuviese el papá, yo les aseguro, hermanos, que ellos en la época que vivieron jamás se imaginaron que iban a escuchar esas tiernas letras de Bob Bunny. O las letras de, ¿cómo se llama el otro forajido? El Balvin ese. O de La Bichota. Yo no me alcanzo a imaginar, porque la señora Rosa cargaba revólver. Ay, la ventaneé, qué pena. Perdóneme, viejo. Pero era por seguridad de la época, tenía que cuidar el ganado. Pero yo me imagino la señora Rosa viendo a La Bichota cantando esa música y que ella con un revólver y que le fueran a cantar a sus hijos La Bichota. ¿Qué cree que haría la señora Rosa? Hermano, aquí hace una jovencita. Exactamente eso. Mire, cuando venga a su casa a acercarse a algo parecido a eso, tiene esto, hermano. La protección más firme y más segura para sus hijos es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que dice Pedro. Bien, y ya para concluir, me queda 1 hora. No es cierto. Ya para concluir, dice: y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. ¿Sabe qué significa temor? Temor significa reverencia, honra. ¿Te estás preparando para la segunda venida de tu Dios honrándolo? ¿Tú lo honras? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo creen ustedes? Pastor, yendo a la iglesia cada 8 días. ¿Tú lo honras así? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo es el tema? Ah, muy bien. ¿Cómo lo honras? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo lo honras si Él lo entregó todo? Derramó su sangre, entregó su vida, fue latigado,
fue flagelado, fueron 3 clavos, hermano, hermana santa de Dios, fue un costado atravesado, fue una corona de espinas, fue una infame, rústica y cruel cruz. ¿Cómo lo honras? ¿Sabe cómo? Reflejándolo. Que hoy puedan decir de ti cuando salgas de acá: se le nota que estuvo con Jesucristo, se le nota que es cristiano. No lo niegues para que Él no te vaya a negar. Amén. ¿Sí me hice entender, hermanos? Así que, amados santos de Dios, a reflejar ¿a quién? ¿Cuál va a ser tu espejo? ¿Cuál va a ser tu metro? ¿Cuál va a ser tu pesa? Amén. ¿Con qué contamos? Con el Espíritu. ¿Con quién contamos? Con la misma persona de Jesús. ¿Con quién contamos? Con un Dios que es Padre. Pero ¿con quién contamos aparte de todo esto? ¿Con qué contamos aparte de todo esto? Con su gracia. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro y cierre sus ojos. Para los que nos acompañan por primera vez, no es un acto dogmático ni cismático, ni mucho menos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, gracias por este bendito tiempo, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es definitivamente, sí, es viva y eficaz, Señor. Es cortante, sí, Señor. Sí, es cortante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos salvaste, nos redimiste, nos justificaste. Ha sido nuestra propiciación y en ti hallamos la redención, la resurrección, Señor. Y esto no para nosotros mismos ni por nosotros mismos, sino por pura gracia, Señor. Nos has dado mucho, Señor. Y sin duda alguna, Señor, una enseñanza como hoy es mucho. Y tu palabra dice que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Padre, en el nombre de Jesús, si decimos creer, Señor, nuestra más santa y preciosa obligación, Señor, es esperar, es ser santos y honrarte. Con cada acto de nuestra vida, con cada área de nuestra vida, Dios. Aún en medio de circunstancias adversas. Mire, yo no sé cuál es su circunstancia, hermano, hermana, santo y santa de Dios. Usted que nos acompaña por primera vez, no lo sé. Pero hay algo que quiero que quede en sus corazones y es de la palabra. Y es que tenemos que vivir en la preciosa y santa obligación de ser santos, porque Cristo vendrá por segunda vez. Que podamos ser esos hombres y mujeres de Dios. No sé cuál es tu situación, vuelvo y te repito, pero que puedas vivir para Él por completo, como dice el apóstol Pedro. Esperad por completo, que esperemos sin reservas, que no esperemos a medias ni de manera indecisa, sino con firmeza. Que esperemos por completo que tu promesa se cumple, Señor, sin ninguna ambigüedad o duda o indecisión. Que esperemos, Señor, con respecto a tus promesas, Dios. Que confiemos siempre, Señor, y que nuestra alma esté anclada exclusivamente a tu misericordia y a tu fidelidad, porque tú has proporcionado para cada uno la salvación perfecta en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Tú has perdonado nuestros pecados, Señor, pasados,
los presentes y muy seguramente los que cometeremos a futuro. Pero has sido fiel, Señor, en el pasado para perdonarme, y has sido fiel en el presente para perdonarme, y serás fiel a todas tus promesas y me seguirás perdonando. Por eso hoy abro mi corazón. Y hermano, bueno sería que cada uno de nosotros orásemos de esta manera. Yo simplemente guiarlos, una oración no salva a nadie. Pero bueno sería decirle hoy: Señor, abro mi corazón. Dígaselo, hermano. Puede estar usted nuevo, llevar tanto tiempo de iglesia o como creyente. Dígale: Señor, yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón, Señor, para que seas tú, Señor, mi gobernante, mi Dios. Yo abro mi corazón a vivir en la esperanza beneficiosa de que vendrás por segunda vez. Yo abro mi corazón para que seas tú el que gobiernes, tú, el Rey santo y fiel. Yo abro mi corazón y me arrepiento, Señor. Dígale: me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor. Y anhelo, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu día a día, Señor, trayendo a mi vida la convicción para estar, Señor, separado del pecado y apartado para ti. Y esto, oh Rey, porque vendrás por segunda vez. Quiero ser santo, Señor, como tú eres santo. Esto es apartado en toda mi manera de vivir, en mi forma de pensar, de actuar, de hablar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, quiero ser moldeado, Señor, conforme tú has propuesto para mi vida, Dios. Quiero ser formado, Señor, como un hombre. Y usted, damita, dígale: como una dama, como una mujer, como una sierva santa que espera en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón si había puesto mi fe, mi alegría o mi gozo en algo o en alguien. Hoy, Señor, quiero irme comprendiendo que el alguien algún día falla, me miente, puede ser infiel o me desilusiona, pero tú no, Señor. El algo algún día se puede acabar o falta, pero tú siempre vas a estar ahí. Por eso dice el apóstol Pedro: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, Señor, ayúdame a conducirme y a que yo sea un reflejo verdadero para honrarte todo el tiempo, mientras llega aquel momento en que pueda partir contigo a la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras atravesamos, Señor, y llevamos a cabo esta peregrinación, porque no somos de acá, Señor, que procuremos en todo tiempo, Señor, serte agradables, porque es necesario que todos nosotros algún día comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este tiempo, sea bueno o no tan bueno. Segunda de Corintios capítulo 5. Padre, te damos gracias por este tiempo y te reconocemos como ese Dios verdaderamente amoroso, y queremos hoy rendirte adoración y alabanza, Señor, y esto por nuestra salvación, por el gozo de la esperanza, Señor, de que vendrás por segunda vez, por ser ese Padre amoroso, misericordioso y generoso de cada uno de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a conducirnos delante de ti como conviene, sin importar las dificultades, los momentos adversos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, queremos alabarte, Señor, pero alabarte en un tiempo como este, levantar nuestras palmas, nuestra voz y ser un reflejo verdaderamente de adoración y de alabanza en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.